Hola, ¿qué tal? Muy buen día a la hora que se acerquen a este material. Mi nombre es Eric Torres y nos encontramos en el proyecto de Club de Lectura El Baúl del Artista. Agradezco a todas las personas quienes se han tomado el tiempo de observar los videos anteriores. Les invito a que se suscriban a este canal o bien se integren al grupo de Facebook El Baúl del Artista, donde podrán encontrar los materiales que vamos revisando. Recuerden que pueden hacer sugerencias sobre lecturas que les gustaría escuchar en este espacio o simplemente seguir los videos y compartir los enlaces con el hashtag El Baúl del Artista, de tal manera que este material viaje lo más posible y llegue a donde tenga que llegar. El día de hoy vamos a continuar con la lectura de esta novela del autor checo Milan Kundera, La insoportable levedad del ser. Este es nuestro fragmento número 7 y como está siendo habitual, en la descripción de este video dejaré el enlace de los fragmentos anteriores. Cuarta parte. El alma y el cuerpo. 1. Teresa, a la 1:30 de la mañana, se metió en el cuarto de baño. Se puso el pijama y se acostó junto a Tomás. Dormía. Se inclinó sobre la cara de él y al besarlo notó en su pelo un perfume extraño. Volvió a olerlo otra vez y otra más. Lo olfateó como un perro y entonces comprendió. Era el olor de un sexo de mujer. A las 6 sonó el despertador. Era la hora de Karenin. Se despertaba mucho antes que ellos, pero no se atrevía a molestarlos. Esperaba impaciente el campanilleo que le daba derecho a saltar encima de la cama, pisarlos y empujarlos con la cabeza. Hace mucho tiempo trataron de impedírselo, echándolo de la cama, pero él fue más testarudo que ellos y al final conquistó sus derechos. Además, ella había llegado últimamente a la conclusión de que era agradable que Karenin la invitara a empezar el día. Para él, el momento de despertarse era pura felicidad. Se extrañaba ingenua y tontamente de estar otra vez entre los vivos y se alegraba sinceramente de ello. Ella, en cambio, se despertaba con una sensación de desagrado, deseando que la noche continuase para no abrir los ojos. Ahora estaba en el vestíbulo mirando hacia el perchero del que colgaba la correa con el collar. Ella se lo abrochó al cuello y se fueron juntos a la tienda. Compró leche, pan, mantequilla y, como siempre, un panecillo para él. Al volver, el perro iba a su lado con el panecillo en la boca. Miraba con orgullo y seguramente le sentaba muy bien que la gente se fijase en él e hiciese comentarios. Al llegar a casa se acostaba con el panecillo a la entrada de la habitación, esperando que Tomás lo viese, se agachase, empezase a gruñir y a fingir que quería robarle el pan. Aquello se repetía todos los días. Se perseguían por toda la casa, por lo menos durante 5 minutos, hasta que Karenín se metía debajo de la mesa y engullía rápidamente el panecillo. Pero esta vez sus exigencias de que la ceremonia matinal se llevase a cabo fueron vanas. Tomás tenía en la mesa un pequeño transistor y lo escuchaba. 2. En la radio emitían un programa sobre la emigración checa. Era un montaje de conversaciones privadas grabadas en secreto por algún espía checo que se había infiltrado entre los emigrantes y después había regresado a Praga con gran revuelo. Eran conversaciones sin importancia, en las que a veces se oía alguna palabra fuerte sobre el régimen de ocupación, pero también frases en las que un emigrante le llamaba a otro idiota o estafador. Eran precisamente estas frases las que ocupaban la parte principal del reportaje. Pretendían demostrar no solo que las personas en cuestión hablan mal de la Unión Soviética, lo cual no habría indignado a nadie en Bohemia, sino que además se calumnian mutuamente y que para ello emplean palabras groseras. Es curioso, la gente emplea palabras groseras de la mañana a la noche, pero cuando oye hablar por la radio a una persona conocida, a la que aprecia, utilizando la palabra mierda en cada frase, se siente decepcionada. Esto empezó con Prochaska, dijo Tomás, y siguió escuchando. Jan Prochaska fue un novelista checo, un hombre de 40 años con la vitalidad de un toro,
que antes ya de 1968 empezó a criticar en voz muy alta la situación política. Era uno de los hombres más populares de la primavera de Praga, de aquella vertiginosa liberalización del comunismo que acabó con la invasión rusa. Poco después empezó el acoso contra él en todos los periódicos, pero cuanto más lo acosaban, más lo quería la gente. Por eso la radio empezó, en 1970, a emitir un serial con conversaciones que Prochaska había mantenido 2 años antes, o sea, en la primavera de 1968, con el profesor Václav Cerny. Ninguno de los dos sospechaba entonces que en la casa del profesor hubiera un sistema secreto de escucha y que cada paso que daban estuviera vigilado. Prochaska divertía a sus amigos con hipérboles y exageraciones. Ahora, esas exageraciones podían oírse en forma de serial por la radio. La policía secreta, que era la que dirigía el programa, había subrayado cuidadosamente los párrafos en los que el novelista se reía de sus amigos, por ejemplo, de Duxek. La gente, aunque aprovecha cualquier oportunidad para hablar mal de sus amigos, se indignaba más con su querido Prochaska que con la policía secreta. Tomás apagó la radio y dijo: la policía secreta existe en todo el mundo, pero que se permite emitir públicamente sus grabaciones por la radio, eso no existe más que en Bohemia. Eso no tiene punto de comparación. Sí lo tiene, dijo Teresa. Cuando yo tenía 14 años, escribía en secreto mi diario. Tenía pavor de que alguien lo leyese. Lo guardaba en el desván. Mi madre lo localizó. Un día, a la hora de comer, mientras estábamos todos inclinados sobre el plato de sopa, lo sacó del bolsillo y dijo: prestad todos atención. Y lo leyó. Y a cada frase se partía de risa. Todos se reían tanto que no podían ni comer. 3. Siempre trataba de convencerla de que le dejara desayunar solo y siguiera durmiendo. No dio su brazo a torcer. Tomás trabajaba desde las 7 a las 4 y ella desde las 4 hasta medianoche. Si no desayunara con él, no habrían podido charlar más que los domingos. Por eso se levantaba a la misma hora que él y cuando se marchaba volvía a acostarse y seguía durmiendo. Pero esta vez tenía miedo de quedarse dormida porque a las 10 quería ir a la sauna en los baños de la isla de Sofín. Había muchos candidatos, poco sitio y la única manera de entrar era con enchufe. Por suerte, la que vendía las entradas era la mujer de un profesor al que habían echado de la universidad. El profesor era amigo de un antiguo paciente de Tomás. Tomás se lo dijo al paciente, el paciente se lo dijo al profesor, el profesor se lo dijo a su mujer y Teresa tenía siempre, una vez por semana, una entrada reservada. Iba a pie. Odiaba los tranvías permanentemente repletos, en los que los pasajeros se apretujaban en abrazos llenos de odio, se pisaban los pies, se arrancaban los botones de los abrigos y se gritaban insultos. Lloviznaba. Los apresurados peatones abrían los paraguas y en un momento la acera estuvo repleta. Los paraguas chocaban unos contra otros. Los hombres eran amables y, cuando pasaban junto a Teresa, levantaban la empuñadura del paraguas por encima de la cabeza para que pudiera pasar. Pero las mujeres no se apartaban. Miraban hacia adelante con dureza y cada una de ellas esperaba que la otra reconociese su debilidad y retrocediese. El encuentro entre paraguas era una prueba de fuerzas. Teresa al principio se apartaba, pero cuando comprendió que su amabilidad nunca era correspondida, cogió el paraguas con la misma firmeza que las demás. Varias veces chocó violentamente contra el paraguas de enfrente, pero nadie decía disculpe. Por lo general, nadie decía nada. 2 o 3 veces oyó decir imbécil o mierda. Entre las mujeres que iban armadas de paraguas, las había jóvenes y viejas, pero las más decididas, luchadoras, eran precisamente las jóvenes. Teresa recordó los días de la invasión. Las muchachas con minifaldas llevaban mástiles con banderas nacionales. Aquel era un atentado sexual contra los soldados, mantenidos durante varios años en régimen de abstinencia.
Debían de sentirse en Praga como en un planeta inventado por un autor de ciencia ficción, un planeta de mujeres increíblemente elegantes que demostraban su desprecio subidas a unas piernas largas y hermosas como no se habían visto en toda Rusia durante los 5 o 6 últimos siglos. Hizo entonces muchas fotos de aquellas mujeres jóvenes con los tanques al fondo. Las admiraba. Y precisamente esas mismas mujeres eran las que chocaban hoy con ella, insolentes y malvadas. En lugar de banderas llevaban paraguas, pero los llevaban con el mismo orgullo. Estaban dispuestas a luchar contra un ejército enemigo con la misma obstinación que contra un paraguas que no está dispuesto a cederles el paso. 4. Llegó hasta la plaza de la ciudad vieja, con la severa iglesia de Tin y las casas barrocas formando un cuadrilátero irregular. El antiguo ayuntamiento del siglo XIV, que alguna vez ocupó todo un lado de la plaza, llevaba ya 27 años en ruinas. Varsovia, Dresde, Colonia, Budapest fueron terriblemente destruidas en la última guerra, pero sus habitantes volvieron después a edificarlas y reconstruyeron, generalmente con todo cuidado, los viejos barrios históricos. Los praguenses se sentían acomplejados ante esas ciudades. El único edificio famoso que la guerra les destruyó fue el ayuntamiento de la ciudad vieja. Decidieron dejarlo en ruinas como eterno recuerdo para que ningún polaco o alemán pudiera echarles en cara que habían padecido poco. Ante las gloriosas ruinas, que debían ser un eterno alegato contra la guerra, habían construido con tubos metálicos la tribuna para alguna manifestación a la que el Partido Comunista había mandado ir ayer o mandaría ir mañana a los habitantes de Praga. Teresa observaba el ayuntamiento derruido cuando de pronto le recordó a su madre. Aquella perversa necesidad de mostrar sus escombros, de vanagloriarse de su fealdad, de mostrar su miseria, de desnudar el muñón de la mano amputada y obligar a todo el mundo a mirarlo. Últimamente todo le recuerda a la madre. Le parece que el mundo de la madre, del que escapó hace 10 años, regresa a ella y la rodea por todas partes. Por eso, había hablado por la mañana de cuando la madre leyó, a la hora del almuerzo, su diario íntimo ante la familia divertida. Cuando una conversación privada ante una botella de vino se emite públicamente por la radio, ¿qué explicación puede darse sino la de que el mundo entero se ha convertido en un campo de concentración? Teresa utilizaba aquella palabra desde la infancia cuando quería explicar la impresión que le producía la vida en su familia. El campo de concentración es un mundo en el que las personas viven permanentemente juntas, de día y de noche. La crueldad y la violencia no son más que rasgos secundarios y no imprescindibles. El campo de concentración es la liquidación total de la vida privada. Prochaska, que no podía charlar tranquilamente con su amigo junto a una botella de vino en la intimidad, vivía, sin saberlo, ese fue su fatal error, en un campo de concentración. Teresa vivía en un campo de concentración cuando estaba en casa de su madre. Desde entonces, sabe que el campo de concentración no es algo excepcional, digno de asombro, sino, por el contrario, algo dado de antemano, básico, en lo que el hombre nace y de lo que solo logra huir poniendo en juego todas sus fuerzas. 5. En 3 bancos ubicados, uno más alto que el otro, en forma de terraza, estaban sentadas las mujeres, tan juntas unas de otras que se tocaban. Al lado de Teresa sudaba una mujer de unos 30 años con una cara muy bella. De los hombros le colgaban 2 pechos increíblemente grandes que se balanceaban al menor movimiento. La mujer se levantó y Teresa comprobó que su trasero se parecía a 2 enormes bolsas y que no guardaba relación alguna con la cara. Es posible que aquella mujer también se mire con frecuencia al espejo, que observe su cuerpo y quiera entrever a través de él su alma, tal como lo intenta Teresa desde la infancia. Seguro que alguna vez ha creído ingenuamente que podría utilizar el cuerpo como reclamo del alma, pero
Cuán monstruosa tenía que ser el alma que se pareciera a ese cuerpo, a ese colgador con 4 bolsas. Teresa se levantó y fue a ducharse. Después salió al exterior, seguía lloviznando, se detuvo encima de un tablero de madera bajo el cual fluía el Moldava. Eran unos cuantos metros cuadrados en los que una alta valla de madera defendía a las damas de las miradas de la ciudad. Miró hacia abajo y vio en la superficie del río la cara de la mujer en la que había estado pensando poco antes. La mujer le sonreía. Tenía una nariz delicada, grandes ojos castaños y una mirada infantil. Subió por la escalerilla y, bajo el tierno rostro, volvieron a aparecer las 2 bolsas que se balanceaban y esparcían a su alrededor pequeñas gotas de agua fría. 6. Entró a vestirse. Estaba ante un gran espejo. No, en su cuerpo no había nada monstruoso. No tenía bolsas colgantes bajo los hombros, sino unos pechos bastante pequeños. La madre se reía de ella porque no eran debidamente grandes, de modo que tenía complejos de los que no se libró hasta conocer a Tomás. Pero, aunque hoy era capaz de aceptar su tamaño, le molestaban los grandes círculos demasiado oscuros que rodeaban los pezones. Si hubiera podido diseñar su propio cuerpo, tendría unos pezones poco llamativos, tiernos, que apenas atravesaran la cúpula de los pechos y que por su color apenas se diferenciaran del resto de la piel. Aquella gran diana de color rojo intenso le daba la impresión de haber sido pintada por un pintor de pueblo con la pretensión de hacer arte erótico para los pobres. Se miraba e imaginaba qué sucedería si su nariz aumentase 1 milímetro diario. ¿Cuántos días tardaría su cara en no parecerse a sí misma? Y si las distintas partes de su cuerpo empezasen a aumentar y disminuir de tamaño hasta que Teresa dejase por completo de parecerse a sí misma, ¿seguiría siendo ella misma? ¿Seguiría siendo Teresa? Claro, aunque Teresa no se pareciese en nada a Teresa, su alma, dentro, seguiría siendo la misma, y lo único que ocurriría es que observaría con asombro lo que le pasaba al cuerpo. Pero, entonces, ¿qué relación hay entre Teresa y su cuerpo? ¿Tiene su cuerpo algún derecho al nombre de Teresa? Y si no tiene derecho, ¿a qué se refiere el nombre? ¿Solo a algo incorpóreo, inmaterial? Estas son las preguntas que le dan vueltas en la cabeza a Teresa desde la infancia. Y es que las preguntas verdaderamente serias son aquellas que pueden ser formuladas hasta por un niño. Solo las preguntas más ingenuas son verdaderamente serias. Son preguntas que no tienen respuesta. Una pregunta que no tiene respuesta es una barrera que no puede atravesarse. Dicho de otro modo, precisamente las preguntas que no tienen respuesta son las que determinan las posibilidades del ser humano, son las que trazan las fronteras de la existencia del hombre. Teresa está ante el espejo como hechizada y mira su cuerpo como si fuera ajeno, ajeno y sin embargo adjudicado precisamente a ella. Aquel cuerpo no tenía fuerzas suficientes como para ser el único cuerpo en la vida de Tomás. Aquel cuerpo la había decepcionado y traicionado. Hoy tuvo que estar toda la noche oliendo en su pelo el perfume del sexo de una mujer extraña. De pronto, tiene ganas de despedir a ese cuerpo como a una criada, permanecer junto a Tomás solo como alma y que el cuerpo saliera a recorrer el mundo para comportarse allí tal como otros cuerpos femeninos se comportan con los cuerpos masculinos. Si su cuerpo no es capaz de convertirse en el único cuerpo para Tomás, y si ha perdido la batalla más importante de su vida, que se vaya. 7. Regresó a casa. Almorzó sin ganas, de pie en la cocina. A las 3:30 le puso el collar a Karenin y se fue con él, otra vez andando, al barrio donde estaba su hotel. Trabajaba allí de camarera en el bar desde que la echaron de la revista. Fue unos meses después de su regreso de Zúrich. No le perdonaron los 7 días que estuvo fotografiando los tanques rusos. Consiguió aquel puesto gracias a la ayuda de unos amigos.
Se refugiaron allí junto a ella otras personas a las que habían echado entonces del trabajo. En la caja había un antiguo profesor de teología, en recepción un embajador. Volvía a temer por sus piernas. Antes, cuando trabajaba en el restaurante de la pequeña ciudad, veía con horror los muslos de sus compañeras llenos de varices. Era la enfermedad de todas las camareras, obligadas a pasar la vida andando, o corriendo, o de pie, y llevando una pesada carga. Ahora, el trabajo era más cómodo que antes en la pequeña ciudad, pese a que antes de empezar su turno tenía que cargar con los pesados cajones de cerveza y agua mineral. Luego ya no tenía otro trabajo que permanecer tras la barra, servir licores a los clientes y limpiar entre tanto los vasos en una pequeña pila instalada a un costado del bar. Karenin yacía durante todo el tiempo pacientemente a sus pies. Cuando terminaba de sacar las cuentas y le llevaba el dinero al director del hotel, era ya bastante más de medianoche. Después iba a despedirse del embajador que tenía el servicio nocturno. Detrás del alargado mostrador de la recepción había una puerta que conducía a una pequeña habitación en la que había una cama estrecha en la que podía echar una cabeceada. Encima de la cama había unas fotografías enmarcadas. En todas aparecía él con otras personas que sonreían al objetivo o le daban la mano o estaban sentadas a su lado tras una mesa y firmaban algo. Algunas de las fotografías estaban provistas de firma y dedicatoria. En, en lugar destacado, colgaba una foto en la cual, junto a la cabeza del embajador, sonreía la cara de John F. Kennedy. Esta vez, el embajador no charlaba con el presidente de Estados Unidos, sino con un desconocido de unos 60 años que dejó de hablar al ver a Teresa. Es una amiga, dijo el embajador. Puedes hablar con tranquilidad. Después se dirigió a Teresa. Acaban de condenar a su hijo a 5 años. Se enteró de que el hijo del sexagenario había estado vigilando en los primeros días de la ocupación la entrada de un edificio en el que se alojaba un servicio especial del ejército soviético. Estaba claro que los checos que salían de allí eran agentes del servicio de los rusos. Le seguía junto con sus amigos, identificaba las matrículas de sus coches y les pasaba la información a los redactores de la emisora ilegal checa, que advertía de ello a la población. A uno de los agentes le dieron una paliza con la ayuda de los amigos. El sexagenario dijo: esta fotografía fue el único cuerpo del delito. Lo negó todo hasta que se la enseñaron. Sacó del bolsillo de la chaqueta un recorte. Salió en el Times en el otoño de 1968. En la foto había un joven que cogía a un hombre por el cuello. La gente lo miraba. Debajo de la foto decía: castigo al colaboracionista. Teresa suspiró con alivio. No, la fotografía no era suya. Después se fue a casa con Karenin, andando por la Praga nocturna. Pensaba en los días que había pasado fotografiando los tanques. Qué ingenuos. Pensaban que estaban arriesgando la vida por la patria y, sin saberlo, trabajaban para la policía rusa. Llegó a casa a la 1:30. Tomás ya dormía. Su pelo olía a sexo de mujer. ¿Qué es la coquetería? Podría decirse que es un comportamiento que pretende poner en conocimiento de otra persona que un acercamiento sexual es posible, de tal modo que esta posibilidad no aparezca nunca como seguridad. Dicho de otro modo, la coquetería es una promesa de coito sin garantía. Teresa está detrás de la barra y los clientes a los que sirve bebidas coquetean con ella. ¿Le desagrada esa permanente marea de piropos, frases ambiguas, anécdotas, ofrecimientos, sonrisas y miradas? En absoluto. Siente un deseo irrefrenable de que su cuerpo, ese cuerpo extraño que debería irse a recorrer el mundo, se exponga a ese oleaje. Tomás siempre ha pretendido convencerla de que el amor y la sexualidad son dos cosas distintas. Nunca quiso entenderlo. Ahora está rodeada de hombres por los que no siente la menor simpatía. ¿Qué pasaría si hiciese el amor con ellos?
Tiene ganas de hacer la prueba, al menos en esa forma de promesa sin garantías a la que se llama coquetería. Para que no haya confusiones, no pretende tomarse la revancha con Tomás. Lo que quiere es encontrar una salida al laberinto. Sabe que se ha convertido en una carga para él. Se toma las cosas demasiado en serio. De cualquier cosa hace una tragedia. No es capaz de comprender la levedad y la divertida intrascendencia del amor físico. Quisiera aprender a ser leve. Desea que alguien le enseñe a dejar de ser anacrónica. Si para otras mujeres la coquetería es una segunda naturaleza, una rutina sin importancia, para Teresa se ha convertido en el punto clave de una importante investigación que tiene por objeto enseñarle de qué es capaz. Pero precisamente por ser para ella algo tan importante y serio, su coquetería carece de levedad, es forzada, voluntaria, exagerada. El equilibrio entre la promesa y su falta de garantías, en el que reside precisamente el virtuosismo en la coquetería, queda roto. Promete con demasiado fervor, sin dejar suficientemente clara la falta de garantías de la promesa. En otras palabras, le parece a todo el mundo excepcionalmente accesible, y cuando los hombres reclaman después el cumplimiento de lo que a su juicio les fue prometido, topan con una violenta resistencia que solo pueden explicarse suponiendo que Teresa es mala y taimada. 9. En una banqueta vacía junto a la barra se sentó un chico que tendría unos 16 años. Dijo unas cuantas frases provocativas que quedaron en la conversación como queda en un dibujo un trazo equivocado que ni se puede borrar ni puede prolongarse. Tiene unas piernas preciosas, le dijo. Ella le respondió cortante. No sé cómo hace para verlas a través de la barra. Si las vi en la calle, explicó, pero en ese momento ella ya no le prestaba atención y se dedicaba a atender a otro cliente. Él le pidió que le sirviera un coñac. Ella se negó. Tengo ya 18 años, protestó. Entonces, enséñeme su documentación, dijo Teresa. No se la enseño, dijo el chico. Entonces tómese un zumo, dijo Teresa. El chico se levantó sin decir palabra de la banqueta del bar y se marchó. Al cabo de media hora regresó y volvió a sentarse junto a la barra. Sus gestos eran desmedidos y olía a alcohol a 3 metros de distancia. Una limonada, dijo. Está borracho, dijo Teresa. El chico señaló hacia un letrero impreso colgado en la pared detrás de Teresa. Prohibido servir bebidas alcohólicas a los menores de 18 años. Está prohibido que me sirva bebidas alcohólicas, dijo señalando a Teresa con un amplio gesto de la mano. Pero lo que no dice en ningún sitio es que yo no pueda estar borracho. ¿Dónde se ha puesto usted así? Preguntó Teresa. En el bar de enfrente. Se rió y volvió a pedir su limonada. Entonces, ¿por qué no se quedó allí? Porque quiero verla, dijo el chico. Estoy enamorado de usted. Lo dijo con una extraña mueca en la cara. Teresa no comprendía. ¿Se ríe de ella? ¿Coquetea? ¿Bromea? ¿O simplemente está borracho y no sabe lo que dice? Le puso una limonada y dedicó su atención a los demás clientes. La frase, estoy enamorado de usted, parecía haber agotado al muchacho. Ya no dijo nada más. Dejó silenciosamente su dinero encima de la barra y desapareció sin que Teresa lo advirtiera. Pero en cuanto se fue, se encaró con ella un calvo bajito que llevaba ya 3 vodkas. Señora, usted sabe perfectamente que a los menores no se les puede servir alcohol. Si no le di nada, solo limonada. Me fijé perfectamente en lo que le ponía en la limonada. Pero, ¿qué dice? Gritó Teresa. Otra vodka, dijo el calvo y añadió. Hace tiempo que la vengo observando. Entonces, aproveche que le dejen mirar a una mujer guapa y cierre el pico, respondió un hombre alto que se había acercado a la barra poco antes y había estado observando la escena. Usted no se meta. Esto no tiene nada que ver con usted, gritó el calvo. Pues a ver si me explica, ¿qué tiene usted que ver con esto? Teresa le sirvió al calvo la vodka que había pedido. Se la bebió de un trago, pagó y se marchó.
Muchas gracias, le dijo Teresa al hombre alto. No tiene importancia, dijo el hombre alto y también se marchó. 10. Unos días más tarde volvió a aparecer por el bar. Al verle, le sonrió como a un viejo amigo. Tengo que darle otra vez las gracias. Ese calvo viene aquí con frecuencia y es muy desagradable. Olvídese de él. ¿Por qué se habrá metido conmigo? Es un pobre borracho. Se lo ruego una vez más. Olvídese de él. Si usted me lo pide, entonces me olvidaré. El hombre alto la miró a los ojos. Prométamelo. Se lo prometo. Es precioso oírla decir que me lo promete, dijo el hombre y siguió mirándola a los ojos. La coquetería estaba presente, un comportamiento que pretende comunicarle al otro que la aproximación sexual es posible, aunque al mismo tiempo esa aproximación sea solo teórica y sin garantías. ¿Cómo es posible que en el barrio más feo de Praga se encuentre uno con una mujer como usted? Y ella, ¿y usted? ¿Qué hace usted en el barrio más feo de Praga? Le dijo que no vive lejos de allí, que es ingeniero y que se detuvo allí la primera vez por pura casualidad al volver del trabajo. 11. Estaba mirando a Tomás, pero su mirada no iba dirigida a sus ojos, sino 10 centímetros más arriba, a su pelo, que olía a sexo ajeno. Decía, Tomás, ya no puedo soportarlo. Yo sé que no tengo derecho a quejarme. Desde que volviste de Praga, desde que volviste a Praga por mi culpa, me he prohibido a mí misma tener celos. No quiero tener celos, pero no tengo fuerza suficiente para impedirlo. Por favor, ayúdame. Tomás la cogió del brazo y la llevó hasta el parque al que años atrás solían ir a pasear. Los bancos eran azules, amarillos, rojos. Se sentaron en uno de ellos y Tomás dijo, te comprendo, sé lo que quieres, está todo preparado. Ahora irás a la colina de Pretín. De repente se sintió angustiada. ¿A Pretín? ¿Por qué a Pretín? Llegarás hasta arriba y lo entenderás todo. Le pesaba terriblemente tener que ir. Su cuerpo estaba tan débil que no podía levantarse del banco, pero era incapaz de desobedecer. Se incorporó con esfuerzo. Miró a su alrededor. Seguía sentado en el banco y le sonreía casi con alegría. Le hizo con la mano un gesto que pretendía animarla a que fuera. 12. Cuando llegó a la ladera de Pretín, esa colina verde que se alza en medio de Praga, advirtió con sorpresa que no había nadie. Era extraño, porque otras veces se paseaban permanentemente por allí masas de praguenses. Sentía angustia en el corazón, pero la colina estaba tan silenciosa y el silencio era tan consolador que no se resistió y se confió al regazo de la colina. Subía, a ratos se detenía y observaba. Veía abajo muchos puentes y torres. Los santos amenazaban con sus puños y elevaban la vista hacia las nubes. Era la ciudad más hermosa del mundo. Llegó hasta la cima, más allá de los kioscos de helados, postales y dulces, en los que no había ningún vendedor, se extendía el césped con unos pocos árboles. En el césped había unos hombres. Cuanto más se acercaba a ellos, más despacio iba. Eran 6. Estaban quietos o se paseaban muy lentamente, como jugadores en un campo de golf, que examinan el terreno, sopesan los palos y procuran estar en forma antes de empezar el partido. Llegó hasta ellos. De los 6, reconoció perfectamente a 3 que desempeñaban allí el mismo papel que ella. Estaban inseguros, como si quisieran hacer muchas preguntas, pero les diera miedo molestar y por eso prefirieran quedarse callados, dirigiendo a su alrededor una mirada interrogativa. Los otros 3 irradiaban una indulgente afabilidad. Uno de ellos llevaba en la mano un fusil. Al ver a Teresa, le hizo un gesto afirmativo y sonriente. Sí, este es el sitio. Lo saludó con una inclinación de cabeza y sintió una horrible angustia. El hombre añadió, para que no haya equivocaciones, ¿esa petición suya? Habría sido fácil decirle, no, no es a petición mía.
pero era incapaz de imaginar que pudiera decepcionar a Tomás. ¿Qué explicación podría darle si regresara a casa? De modo que dijo, sí, por supuesto, esa petición mía. El hombre del fusil continuó, para que sepa por qué se lo pregunto, esto solo lo hacemos si tenemos la seguridad de que las personas que vienen son ellas mismas las que desean expresamente morir. El servicio es solo para ellas. Miró a Teresa inquisitivamente, de manera que tuvo que volver a confirmarle. No, no tema. Esa petición propia. ¿Le gustaría ser la primera? Preguntó. Quería postergar al menos un poco la ejecución, así que dijo, no, no, por favor. Si fuera posible, preferiría ser la última. Como quiera, dijo, y se reunió con los demás. Sus dos ayudantes iban desarmados y solo estaban allí para atender a la gente que había venido a morir. Los cogían del brazo y paseaban con ellos por el césped. El parque era muy amplio y se extendía hasta perderse en la lejanía. Los que iban a ser ejecutados podían elegir su propio árbol. Se detenían, miraban a su alrededor y no acertaban a decidirse. Por fin, dos de ellos eligieron dos plátanos, pero el tercero siguió hacia adelante como si ningún árbol le pareciese adecuado para su muerte. El ayudante lo cogió suavemente del brazo y lo acompañó pacientemente hasta que el hombre perdió por fin el valor para seguir avanzando y se detuvo junto a un robusto arce. Después, los ayudantes ataron a los tres hombres una venda alrededor de los ojos. Y así quedaron sobre el extenso parque tres hombres de espaldas a tres árboles, cada uno de ellos con una venda tapándole los ojos y la cabeza vuelta hacia el cielo. El hombre del fusil apuntó y disparó. No se oyó sino el canto de los pájaros. El fusil tenía silenciador. Solo se vio cómo el hombre apoyado en el arce empezaba a derrumbarse. Sin alejarse del sitio en el que estaba, el hombre del fusil se volvió en otra dirección y uno de los hombres que estaban apoyados en los plátanos se derrumbó en un silencio absoluto. Y unos segundos más tarde, el hombre del fusil no hizo más que girar otra vez sin moverse de su sitio, cayó en el césped el tercer ejecutado. Bien, vamos a dejar nuestra lectura hasta aquí. Este es el fragmento 7 de La insoportable levedad del ser de Milan Kundera. Ojalá que lo disfruten. Gracias.